Listo. El tema es regla de 3 compuesta, ¿sí? Regla de 3 compuesta. Entonces, ahí recapitulando lo que ya habíamos trabajado, ¿verdad? En la semana anterior a las evaluaciones, que estuvimos trabajando acerca de la regla de 3 simple. ¿Sí? Y vimos que la regla de 3 simple es una operación que nos sirve para resolver problemas, pero no cualquier tipo de problemas, específicamente problemas que tratan sobre proporcionalidad, ya sea directa o sea inversa. Vimos que la proporcionalidad directa es cuando las dos variables hacen lo mismo, es decir, las dos variables aumentan o las dos variables disminuyen. Mientras que la proporcionalidad inversa es cuando una variable aumenta y eso provoca que la otra disminuya, es decir, que hacen lo contrario. Pero, entonces, ¿en qué se va a diferenciar la regla de 3 compuesta de la regla de 3 simple? Si nosotros leemos aquí en la definición que les coloqué, dice que la regla de 3 compuesta es una operación que sirve para resolver problemas sobre proporcionalidad. Hasta allí dice lo mismo que en la regla de 3 simple, pero en la regla de 3 simple nosotros resolvíamos solamente con 2 variables, ¿sí? Solo 2 variables. Y la regla de 3 compuesta nos va a servir para resolver con 3 o más variables, ¿sí? Cuando nosotros tenemos en un problema 3 o más variables, definitivamente entonces estamos hablando de una regla de 3 compuesta, ¿sí? Aquí, pues en cuanto a estas clasificaciones, ¿verdad? Vamos a poder observar que tenemos un tipo de proporcionalidad más, ¿sí? Está la regla de 3 compuesta directa, regla de 3 compuesta inversa y la regla de 3 compuesta mixta. Bueno, ¿y qué significa cada una de ellas? Si es directa, quiere decir de que todas las variables son directas, ¿sí? La regla de 3 compuesta va a ser directa cuando todas las variables son directas. Va a ser inversa cuando todas las variables son inversas. ¿Sí? Cuando todas las variables son inversas. Bueno, y entonces yo les pregunto, ¿cuándo va a ser regla de 3 compuesta mixta? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen? ¿Cuándo es regla de 3 compuesta mixta? ¿O no me escuchan, chicos? Sí, profe. Sí, profe, pero no sé cuál. Pero díganme su pensamiento aquí, no tienen que tener miedo a confundirse. Yo lo que quiero saber es de qué es lo que ustedes piensan, ¿verdad? Que cuando, cuando las variables estén bien revueltas. Estén revueltas, pues. Y eso de que estén revueltas, ¿a qué lo podemos relacionar? ¿Cómo vamos a decir de que están revueltas? Mixta. Todas las variables son mixtas. Bueno, es que ahí con el concepto de revuelto estamos bien, ¿sí? Y con lo de mixto también, ¿sí? Ahora, miren, para que nosotros entendamos que es una regla de 3 mixta, es porque, miren, vamos a escribir, aquí no vamos a decir todas las variables, sino vamos a decir de que hay variables directas y también inversas. Es decir, miren, la proporcionalidad, y como sí, solo existe de dos formas, o es directa o es inversa, ¿sí? Proporcionalidad no existe mixta, pero en la regla de 3 compuesta aparece una mixta porque como tenemos 3 o más variables, puede ser de que alguna de esas variables sea directa y la otra sea
inversa. Entonces, cuando tenemos el caso de que hay de los dos tipos, ahí es en donde le llamamos regla de tres mixta. ¿Sí? Mixta. ¿Por qué? Porque están revueltas. Porque hay variables directas y variables inversas. Entonces, ahí está la clasificación, ¿verdad? Bueno, ahora, vamos nosotros a escribir en el problema que si la regla de tres compuesta es directa, es inversa o es mixta. No, no hay necesidad. Lo que sí hay necesidad es de que nosotros podamos definir si cada variable es directa o es inversa, porque en base a eso es que construimos la proporción. Bueno, les pregunto, chicos, ¿ya copiaron lo que está aquí en pantalla para poder avanzar a la siguiente diapositiva? Ya, profe. Solo me falta una, profe. Ok, esperen un momento. Entonces, para ella podemos encontrar muchas va a venir algo en siempre se llama significado. Y el significante debería ser lo que Ya terminé, profe. Muchas gracias. traten de copiarlo tal cual está acá para que puedan. Si pueden ponerle color al árbol, sería ideal. Muy bien. Entonces, vamos allí a avanzar. Entonces tenemos ahí el primer problema. ¿Alguien puede leer ahí ese primer problema, por favor? Para realizar una obra, 40 obreros trabajando 6 horas diarias han necesitado 100 días. ¿Cuántos obreros han trabajado? Solo 4 horas diarias. Se necesitarán para terminar la misma obra en 120 días. Muchas gracias. Bueno, entonces, una vez que nosotros ya leímos el problema, es necesario que nosotros podamos identificar cuáles son las variables que tenemos en ese problema. Eso es fundamental, ¿sí? Es fundamental que nosotros podamos decir qué variables tenemos ahí en este problema. Bueno. Entonces, ¿qué variables creen ustedes de que hay en este problema? Recuerden de que Horas. las variables, muy bien, horas, las variables siempre están relacionadas. Y días. Muy bien, están acompañadas de números, ¿sí? Entonces ya me dijeron ahí, horas, ¿sí? Porque dice 6 horas, 100 días, pero tenemos otra variable más. ¿Cuál es esa otra variable? Obreros. Obreros, miren, 40 obreros. Entonces, miren cuántas variables tenemos en total. Tenemos 3 variables. Entonces, ahí es que vamos a notar de que es una regla de 3 compuesta, ¿verdad? Porque ya tenemos 3 variables. De 3 variables en adelante es regla de 3 compuesta. Y en la pregunta podemos comprobar que verdaderamente tenemos esas 3 variables. Miren, ¿cuántos obreros trabajando solo 4 horas diarias se necesitarían para terminar la misma obra en 120 días? ¿Miren? Las mismas variables que habíamos ya identificado, ¿verdad? Entonces, una vez que leemos el problema, identificamos qué variables tenemos, entonces lo que vamos a hacer es escribir esas variables. Entonces, la primera variable, ahí en el orden en que van apareciendo, es obreros. Luego de obreros tenemos horas, horas. Y luego de horas tenemos días,
Días. Muy bien, días. Entonces, ya escribimos nuestras variables. Ahora vamos a escribir los números. Entonces dice, para realizar una obra, 40 obreros. ¿En dónde vamos a escribir el número 40? Abajo. Abajo de obreros. Muy bien, Abajo de- abajo de obreros. Ahora en horas. Miren, trabajando 6 horas. Entonces, abajo de hora vamos a escribir el número 6. Y abajo de días, ¿qué número vamos a escribir? Bien, ¿verdad? Muy bien. Ahí tenemos la primera fila. La segunda fila es la de la pregunta. ¿Cuántos obreros? Dice, trabajando solo 4 horas. ¿Dónde voy a escribir ese número 4? Abajo de Abajo de horas. Abajo de horas, ¿verdad? Entonces nos va a quedar abajo del número 6. Y dice, se necesitarían para terminar la misma obra en 120 días. ¿Dónde voy a escribir ese 120? Abajo de días. Abajo de días, ¿verdad? O sea que nos va a quedar abajo del 100. Entonces, con ese espacio vacío que nos quedó ahí en obreros, ¿qué vamos a hacer? La X. Escribir X, ¿verdad? Muy bien. Ahí estamos. Entonces, allí ya hicimos, miren, ahí ya llevamos varios pasos. Primero, identificar las variables. Después, escribir las variables. Después, escribir los datos que nos está dando el problema. Entonces, vean de que para resolver un problema nosotros es necesario que llevemos una serie de pasos. Si nos saltamos algún paso, definitivamente puede ser que no vayamos a poder resolver el problema, ¿verdad? Entonces, traten ustedes de seguir siempre ese orden. Muy bien. Entonces, lo siguiente es de que yo les recomiendo que subrayemos, ¿sí?, la fila en donde está la variable. ¿Sí? Yo les recomiendo que subrayemos la fila en donde está la variable. Entonces, aquí miren, les explico qué es lo que vamos a hacer a continuación. Yo necesito saber si horas es inversa o es directa. Necesito saber si días es inversa o es directa. ¿Por qué solamente esas dos? Porque de esas es las que están completas, ¿sí? En obreros nos hace falta una variable. Entonces, ¿de qué nos va a servir entonces la variable de obreros? Nos va a servir para analizar. Entonces, primero vamos a analizar entonces la variable de obreros con la variable de horas. ¿Cómo vamos a analizar? Con la regla de los signos. Entonces, miren, ahí observando el 4. El 4, ¿qué pasó con él? ¿Aumentó o disminuyó? disminuyó. Entonces le vamos a colocar el signo menos. Pensemos ahora. Si disminuyeron las horas, ¿verdad? ¿Eso qué significa? ¿Que hay más obreros o hay menos obreros? Menos. Si los obreros lo están haciendo en menos tiempo, eso significa de que entonces hay más obreros. ¿Por qué más obreros? Porque entre más personas hay, menos tiempo se va a tardar para hacer un trabajo. Siempre que nosotros relacionemos este tipo de variables en donde tenemos una variable de personas y una variable de tiempo para hacer un trabajo, siempre nos van a quedar signos contrarios. Entonces, como quedan signos contrarios, horas ¿qué es? ¿Es inversa o es directa? Inversa. 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 Entonces, aquí abajo le voy a colocar, miren, la letra I para recordarme que es inversa. Importante. Ahora, vamos a analizar, entonces, nuevamente la variable de obreros, pero ahora con la variable de días. Obreros y días. Bueno, ¿qué pasó con el 120? ¿Aumentó o disminuyó? Aumentó. Aumentó. Entonces pensemos, ¿verdad? Si los obreros lo están haciendo en más días, ¿qué significa? ¿Hay más obreros o hay menos obreros? Más obreros. Menos obreros. Menos obreros.
Hay menos obreros porque están tardando más tiempo. Se los acabo de decir. Cuando relacionamos obreros, cuando relacionamos una cantidad de personas con un tiempo para realizar un trabajo, los signos nos van a quedar contrarios, ¿sí? Esto siempre es así. Así va a ser el análisis cuando tengamos personas y un tiempo para hacer un trabajo. Entonces, como los signos nos quedaron contrarios, esta también es Inversa. muy bien. Entonces, hasta aquí, miren, ya llevamos 4 pasos. Identificar variables, escribir datos y ahora identificar si las variables son directas o son inversas. Miren, como todas las variables son inversas, eso quiere decir que esta es una regla de 3 compuesta inversa, porque todas son inversas, ¿sí? Ahora, una vez que llegamos aquí, entonces vamos a escribir la proporción. ¿Cómo vamos a escribir la proporción? Primero vamos a escribir la variable en donde tenemos el valor desconocido, ¿sí? Que en este caso es la de obreros. Entonces escribo el 40, la línea, y abajo coloco la letra X, igual. Bueno, ¿y cómo voy a agregar estas otras 2 variables en el otro lado de la proporción? Lo voy a hacer utilizando multiplicación de fracciones. Entonces tenemos ahí horas. Como la variable horas es inversa, entonces los números los voy a escribir al contrario. Eso quiere decir que arriba voy a colocar 4 y abajo voy a colocar 6. 6. Muy bien. Voy a colocar el punto como símbolo de multiplicación porque si coloco X lo puedo confundir con esta incógnita. Entonces ahora la de días. ¿Cómo voy a escribir esos números? X igual. No, aquí no. Todavía no porque nos hace falta escribir la variable de días. ¿Sí? Como es inversa, ¿qué número voy a escribir primero? ¿El 100 o el 120? 120. 120. ¿Sí? 120, la línea, y entonces abajo ya escribo el número. 100. Sí, miren, aquí nosotros todavía no podemos resolver la proporción, porque para resolver la proporción solamente tenemos que tener 3 datos y una incógnita. ¿Sí? Todavía no se puede. En este caso lo que tenemos que hacer es simplificar este segundo lado que tiene las variables. ¿Qué es lo que tenemos? Una multiplicación de fracciones. Y ahí en el segundo bloque, pues nosotros vimos cómo resolver la multiplicación de fracciones. ¿Cómo se hace? En línea horizontal, ¿sí? En línea recta. Entonces, en donde está la incógnita, en donde está el valor desconocido, lo copiamos. Igual. Entonces decimos, miren, 4 por 120, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 4 por 120? 480. Muy bien, 480. Y ahora abajo tenemos la multiplicación de 6 por 100. ¿Cuánto es 6 por 100? 600. 600. Muy bien. Entonces, miren, aquí ya nos quedó una proporción como la que estamos acostumbrados a resolver. ¿Sí? Entonces, hasta aquí, que ya no tenemos varias variables en el segundo lado, sino ya solamente tenemos una sola fracción. ¿Sí? Entonces, ahí ya podemos resolver. Y recordamos que multiplicamos cruzado y el otro número divide. Entonces, vamos a decir aquí, X es igual. Y vamos a multiplicar 40 por 600. Y dividido 480. Bueno, ¿cuánto nos da esa operación?
Hagan su operación ahí con sus calculadoras y me dicen cuánto les da. 40 por 600 dividido 480. ¿Cómo, chicos? 50, muy bien. 50. Ahí está, ¿sí? Así es, nos da 50. Bueno, entonces así pues estamos ahí con el resultado. ¿Qué nos hace falta aquí para poder resolver ese problema como tal? Es escribir la respuesta verbal. Entonces, yo les pregunto, ese 50 que está ahí, ¿qué significa? Para saber el significado, el 50 sabemos de que es el valor de la X, ¿sí? ¿En dónde está la X en nuestro planteamiento? Está en Obreros. obreros. Eso quiere decir de que el 50 se refiere a 50 obreros. Entonces nos vamos a la pregunta y dice, ¿cuántos obreros trabajando solo 4 horas diarias se necesitarían para terminar la misma obra en 120 días? Es decir, ¿qué voy a escribir? Se necesitan, ¿cuántos obreros? 50. 50 obreros. Y ahí está resuelto. Si yo no escribo la respuesta verbal, podemos hacer como que no hemos resuelto el problema, porque entonces verdaderamente yo no sé si estamos entendiendo a qué se refiere ese 50. Ahora, es importante que cuando resolvemos problemas podamos interpretar el número que estamos obteniendo. Eso es fundamental. ¿Estamos claros ahí, chicos, o tenemos alguna duda ahí en la solución de este problema? No, profe. Muy bien.